Hola y bienvenidos al canal. Creaciones Airan, TV. Hoy tocaremos un tema de actualidad. La alquimia. Un tema tabú para muchas personas, y que no suele estar de moda. Y para ello tenemos de colaboradores a dos alquimistas, que nos ayudarán en materia, a describirnos la situación actual de la alquimia y sus usos. Tema tabú en la actualidad, por las grandes élites, como por los medios de comunicación. Así que sin más empezamos. Adentro vídeo. Ante todo, seamos razonables ante esta pregunta. ¿El ser humano ha avanzado algo en los últimos 500 años? Pues déjeme abrirle los ojos y permítame decirle que no hemos avanzado nada en absoluto. Sino al contrario, hemos ido evolucionando hacia un mundo de poder absoluto y autodestrucción. Y se preguntará, ¿y qué tiene que ver la alquimia con todo esto? Pues mucho, ya que todo lo que le rodea, inclusive usted mismo, es pura alquimia, bajo el concepto más puro que se pueda entender, la fusión de los 4 cuerpos esenciales en una misma materia, la vida. Pero iremos más allá. La alquimia, en este siglo en el que vivimos. ¿Es que la alquimia ha muerto, o solo se ha letargado en el espacio-tiempo? Pues tampoco es el caso realmente. La alquimia desde el comienzo de la vida, siempre ha estado ahí, aunque ahora ya no se hable públicamente de ella, sigue existiendo. Porque forma parte de nuestro interés y supervivencia, en este mundo en el que vivimos. Por supuesto, que sí, ha muerto una parte determinada de la alquimia, y esta es la alquimia exotérica. La alquimia exotérica está superada por el avance de la ciencia y del conocimiento de la naturaleza hoy en día, como por ejemplo, alquimistas herboristeros que trabajan en la farmacopea, para elaborar fórmulas alquímicas en pos del bien común. Empresas farmacéuticas que estructuran una amplia gama de productos alquímicos. Científicos físico-nucleares, que estudian y estructuran las más diversas y complejas fórmulas alquímicas, en pos del bien del mundo que le rodea, ante la absurda idea de dominar el mundo y elevarse al máximo nivel. Alquimistas virólogos, que estudian la más pura ciencia de la alquimia, desglosando en toda materia todos los campos, para extraer de ellos el jugo de la vida. Que en la actualidad se diversifica esta rama en la más cruel que la alquimia haya podido procrear. Con ella el control total es una realidad al día de hoy. Como veréis, el salto ha sido abismal, todo esto en pos de la madre naturaleza, y bajo el concepto del bien común hacia la sociedad en la cual vivimos. Esto ha servido para purificar entre comillas la alquimia. Sí, aquellos falsos alquimistas, que eran a la larga quienes hacían más ruido, murieron por sí mismos al derrumbarse las ideas que les permitían sobrevivir. Con la idea absurda de engañar a algún incauto, con una pretendida piedra filosofal capaz de convertir los metales en oro. Con la idea absurda de engañar a algún incauto, con una pretendida piedra filosofal capaz de convertir los metales en oro, cuando se les puede engañar mucho más fácilmente con una sencilla máquina de hacer dinero. Hoy en día hemos avanzado tanto con la alquimia moderna, hasta tal punto, que estamos a punto de caer por ese precipicio de la ignorancia, acabando en toda materia con todo lo que nos rodea, siendo esta la dura realidad al día de hoy. Y que bajo mi punto de vista, no es que hayamos avanzado hacia un bien común, sino más bien hacia la destrucción de todo lo que nos rodea. La diferencia entre la alquimia y alquimia moderna, es que una alquimia se fragua ante la doctrina de la ciencia, la física y astrología, y la moderna alquimia, ante el poder absoluto y la destrucción en materia. La medicina ha hundido el mito de la eterna juventud, mejor dicho, le ha dado unos cauces más racionales y algunos de sus campos, aunque los charlatanes sigan vendiendo alguna que otras drogas y elixires a los campesinos, como fórmulas magistrales. Al día de hoy esta técnica que podríamos llamar alquimia moderna, ha evolucionado hasta tal punto en el que donde finalmente, se ha hecho innecesaria la existencia de un disolvente universal, para la alquimia dura y pura. Confundimos el término alquimista a lo largo de la historia, derivado al progreso de esta en la actualidad, en el cual las grandes élites, tergiversan los términos llamándolos en materia de múltiples formas. La alquimia como doctrina o estudio es la ciencia universal, y esta es la única verdad que al día de hoy no queremos entender. Entendamos entonces, que la alquimia lo absorbe todo como doctrina y estudio universal. Independientemente a lo largo de su recorrido en la historia, el ser humano y su codicia la haya utilizado para enriquecerse, como también para avanzar en todos sus ámbitos. Agua, fuego, tierra, aire. Física, química y astrología combinadas en una sola doctrina, la alquimia.
Los verdaderos alquimistas guardaron para siempre en secreto su condición, y tal vez la sigan guardando aún. ¿Qué sabemos realmente de ellos? Estamos seguros de que, ocultos en algún sótano, en la intimidad de su hogar, los alquimistas modernos no sigan aún trabajando en pos de sus quimeras o pócimas, quimeras que no sean en realidad tales. Entonces, ¿qué buscan estos nuevos alquimistas? Si piensa en la riqueza, el oro, entonces déjeme decirle que está muy confundido. En el siglo en el que vivimos ya hemos superado esta ambición y distorsión de la verdadera alquimia. Hoy en día el oro se busca y se extraerá del espacio exterior. Sí, es correcto lo que está escuchando, se extraerá de los isoplanetas, planeta y meteoritos. Aún no lo crea, la riqueza es lo que menos se busca hoy en día en la verdadera alquimia. Toda la tecnología que usted posee es la más pura y dura alquimia, en pos de una evolución polihermafrodita. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, la alquimia al día de hoy pensamos que ya la hemos desglosado en todos sus aspectos, como exprimido y extraído todo lo que se ha podido, para el avance evolutivo de esta sociedad en la cual vivimos. Para ello, los que se hacen llamar alquimistas hoy en día, han transvertido la doctrina de la alquimia en una nueva rama más a la que simplemente le llaman delta. ¿Y qué es delta? Pues déjeme decirle que delta es la segunda rama o fase de la doctrina alquímica, para el control evolutivo en masa, de género en especie. Acuérdese solo esto que le digo entre comillas. Coronavirus en fase delta. Recuerda haberlo escuchado alguna vez, en algún medio de comunicación. Es decir, en pocas palabras, la alquimia se ha convertido al día de hoy, no en una ciencia, sino más bien, en una forma o concepto de forma de vivir, para tomar el control absoluto a través de la transformación genética, en todos sus ámbitos. Pero no, nos confundamos de términos, no estamos hablando esta vez de la alquimia o alquimistas que trabajan con oro y plata, no para nada en absoluto. Hablamos del control total del mundo en el cual usted reside. Déjeme ponerle algún que otro ejemplo. Sí, esas nubes artificiales en forma de rayitas muy extensas, que podrá observar en el cielo, para el control climático. Pura alquimia moderna, y en todo caso para su bien, lo dejaremos en una simple incógnita. Nuevos alimentos salidos de la nada, a través de la más pura genética, ya no nacen, crecen y se reproducen sin el contacto directo de la tierra, tan necesario para todos nosotros. Donde por naturaleza se obtendría solo 3 frutos, hoy en día genera 50 frutos. Animales y personas genéticamente transformados entre sí, para dar a luz verdaderos zombis de corta vida. Microorganismos, bacterias y virus transformados alquímicamente en pos del avance de la humanidad. Podíamos seguir con miles de conceptos como los que he renombrado, en el avance de la alquimia al día de hoy, pero hemos de resaltar un punto muy interesante en todo esto que estamos hablando. La alquimia en su más pura esencia se abre paso en la historia del ser humano, para estudiar en todo concepto el halo, universal en toda materia, como doctrina en pos de progresar hacia un bien común. Esta es la alquimia en su más puro estado. Al día de hoy lo del pos se ha convertido en un arma potencial, que muy posiblemente se nos escape de las manos. Hoy en día hablar de alquimia es hablar de laboratorios y de microbacterias potencialmente peligrosas, es hablar de física nuclear y las consecuencias de ello. Todo esto son palabras mayores, y que por lógica ante las masas no son temas de interés global, y por ello se crea una barrera ante este tema. Entonces, ¿cómo son los alquimistas de hoy en día? Powells y Bellier los describen como hombres que leen los tratados de física nuclear, pero que tienen por cierto, que las transmutaciones y los demás fenómenos alquimistas, todavía son más extraordinarios, y que pueden lograrse con la ayuda de un material relativamente simple. En pocas palabras, hemos avanzado tanto, que hemos llegado a un punto en el que dominamos a la perfección, en el siglo en el que vivimos, la ciencia y doctrina alquímica. Pero a decir verdad esto realmente no es cierto, ni se aproxima a la realidad actual, y para debatir este tema, no hay mejor opción que hacernos las siguientes preguntas. Ante el panorama actual a nivel mundial, aún pues no lo creamos, diverge en gran parte de la evolución, la alquimia al día de hoy. Entonces cabría preguntar y basándonos en el progreso evolutivo del ser humano, hasta llegar al día de hoy. ¿En qué hemos avanzado? Desde que tenemos usos de razón de la existencia del ser humano, independientemente a lo que ya hemos comentado del uso de la alquimia, y que derivado a ello al día de hoy, y sus avances, la farmacopea natural es hereditaria y es en lo único que mantenemos en estado puro,
que a través de todas las generaciones hemos heredado dentro de la alquimia. No hemos avanzado en absoluto nada, por mucho que queramos eludir el tema, solo hemos convertido la alquimia en un negocio. Sí, nuestro avance está estrechamente relacionado con algo que tiempos atrás los alquimistas poseían, y que a través de múltiples ensayos en sus cutres laboratorios, estos conseguían, sus fórmulas magistrales. Mismas fórmulas que hoy en día pasan a ser los avances más novedosos de las industrias farmacéuticas. Verdad, oscura historia sobre la alquimia, y los alquimistas a lo largo de la historia, considerados brujos y quemados en hogueras a veces, otras ensalzados y llevados al máximo nivel cuando curaban a reyes, y otras ignorados como locos que buscan oro donde no lo hay. Mire a su alrededor, por favor, vaya hasta la ventana más próxima y ábrala, y nuevamente mire a su alrededor. Solo encontrará comodidad y confort. ¿Verdad? Pues ¿cómo verá? La contestación es muy simple, hemos avanzado solo en comodidad, todo lo que le rodea es comodidad, y nada más que comodidad. Y los únicos avances solamente han sido para destruir en pos del bien de la humanidad. Posiblemente no esté de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Y piense todo lo contrario, de que sí, hemos avanzado muchísimo. Pues muy bien, le comento. Independientemente a las enfermedades, virus, creadas en laboratorios, y la extensa y larga lista de enfermedades catalogadas como graves a lo largo de la historia. Hoy en día podemos presumir de que tan solo 6 enfermedades, y entre comillas le digo, no es que tengan la cura, ni que la hayan descubierto, la remedian en un 60%, y en los otros casos restantes, se quedan en los protocolos médicos, son los encargados de excusar su muerte, así de fácil y conciso. Las enfermedades que me refiero son solo estas. Ébola, enfermedad genética creada en laboratorios. Papiloma. Tétanos. Malaria, al día de hoy entre SIP y SAP, y lo dejamos aquí, mueren millones de personas de esta enfermedad, bajo la excusa de que no se les ha suministrado la vacuna necesaria, nuevamente otras excusas derivadas de los protocolos médicos. Varicela, al día de hoy siguen muriendo personas de varicela, en un 90% las vacunas están siendo efectivas, y usted se preguntará, ¿por qué en el siglo que vivimos, aún siguen muriendo miles de personas de esta enfermedad? Y seguimos. VIH, o síndrome inmunodeficiencia humana, SIDA, millones de personas siguen muriendo, y no solo en África como se dice o drogadictos y homosexuales, sino personas famosas y pertenecientes a la jet set. ¿Existe un remedio? Pues a decir verdad hemos avanzado mucho y en muchos casos, en esta enfermedad se han conseguido grandes avances, paliándola en gran parte, pero al día de hoy, bien es sabido que no tiene cura y será hereditaria en generaciones venideras, siendo más de lo mismo. Y no hablemos del cólera o simplemente de la lepra, que al día de hoy estamos igual que al principio, siguen muriendo personas de estas enfermedades. Tampoco hablemos de un simple resfriado, cáncer, o millones de enfermedades que se pueden sumar a esta lista, que al día de hoy, solo se pueden paliar, pero no curar. Como verá, no hemos avanzado en nada, y todo lo que hemos descubierto o avanzado, en muchos casos ya lo descubrieron los alquimistas siglos atrás con sus pócimas. De corazón le comento. Una cosa es lo que le dicen los medios y otra cosa muy diferente, y que no queremos ver, es la pura realidad. Al día de hoy no hay cura para ninguna enfermedad, solo paliamos esta, pero bajo ningún concepto la erradicamos, y esto es derivado a que bajo la doctrina alquímica moderna, solo se busca alcanzar el máximo nivel, a través de una economía sumergida en un mundo, donde el poder absoluto es el máximo nivel, sin importar nada, inclusive la supervivencia de cualquier especie a nivel global. Este tema da para mucho más, pero creo que hemos dejado claro qué es la alquimia, al día de hoy, y su trascendencia a futuros tiempos venideros. La verdad es patente y dura a veces escucharla, más aún ver cómo un mundo desbasta su medio con arrogancia, para dar paso a lo que se le llama en la actualidad adelantos tecnológicos, para conseguir un poquito más de comodidad. Es drástico decir esto y ver cómo invierten esfuerzos en crear naves para surcar las estrellas, en busca de nuevos mundos, donde poder remediar todo el gran esfuerzo que han hecho en este otro mundo en el cual vivimos, para destruirlo con la colaboración de todos nosotros. Bueno, y aquí lo dejamos, ya pues lo hablado se ha convertido en una crítica hacia la alquimia, cuando realmente la alquimia no tiene nada que ver con el concepto que hoy en día le estamos dando a esta. Así que sin más, esperamos que le haya agradado este tema y hasta la próxima. Saludos y gracias por su visita.